Buenas noches, bienvenidos sean todos a Luna Sabati, un programa de las Hermanas de la Noche enfocado en temas de femenino nocturno, diosas obscuras y la importancia de la mujer dentro de la senda de mano izquierda. Para quienes no nos conozcan, las Hermanas de la Noche es un colectivo conformado por 3 exponentes femeninas de senda de mano izquierda en México y enfocamos gran parte de nuestro trabajo en la investigación y generación de contenido sobre temas de ocultismo, paganismo y brujería. También me gustaría presentarles a nuestras integrantes, comenzando con nuestra biblioteca andante, aunque lo niegue, Kateni Inaine, especialista en magia ceremonial y sendero draconiano, a nuestra querida artista residente y trollcona Bat Endri, especialista en sendas nórdicas, y finalmente yo soy Ingrid Hollander, investigadora y satanista ateísta. Una vez concluida nuestra breve presentación, nos vamos a arrancar con este episodio dedicado a la menstruación, vida, muerte y renacimiento. Así que pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita y para aquellos que estén con nosotros en este live, alisten sus preguntas que pueden irlas dejando y las iremos respondiendo. Y para quienes nos vean o escuchen en diferido, igual ya saben, pueden dejar todas sus dudas en las casillas de comentarios. Y ahora sí, para comenzar, me gustaría darte mucho la palabra, Bat, para que nos platiques sobre la menstruación entre lo divino y lo profano. Muy bien, pues creo que se me hace importante, ¿no? Empezar como poniendo el contexto de lo que llamamos la menstruación, ¿no? Su definición, su descripción y pues sus componentes prácticamente. Este es un proceso cíclico que se lleva a cabo, o lleva a cabo, mejor dicho, el cuerpo gestante, en el que este genera un tejido de cuerpo dentro del útero, genera un tejido recubriendo las paredes de este mismo para recibir el óvulo fecundado y que este asimismo pueda desarrollarse adecuadamente. Esta capa de mucosa que recubre el interior de este órgano, al no ser utilizado y requerido para proteger ningún embrión, inicia entonces este proceso de desecho, depuración y regeneración. Estos eventos, tanto metafórica como físicamente, mes tras mes, nos reflejan la cercanía a los portales de la vida y la muerte en nuestro medio ambiente, cuerpo y sobre todo fenómenos naturales. Ahora ya adentrándonos en materia, ¿no? De todos estos temas siniestros y míticos, místicos, para analizar la importancia y representación, sobre todo en cuestión divina de la menstruación, me gustaría hablar sobre cómo es ese proceso y cómo era tan ilustrado dentro del contexto de Europa del Norte, sobre todo. Mismo tema ya implicaba por sí mismo un misterio y sobre todo para los escritores, poetas y cronistas de esa época. Sin embargo, tenemos en cuenta que para las mujeres de la época precristiana el uso de las llaves era un papel bastante importante dentro de su rol o dentro de también su apariencia. Más allá de solo representar el papel dentro de la familia, o sea, el ser ama de casa, el ser la directora o gestora y administradora de los recursos, esto, el portar llaves, sobre todo dentro de su vestimenta, es señalado también como mensaje de algo más que habla de su posición y de dedicación, sobre todo. Como no solo ser la portadora de las llaves de las puertas de las propiedades, sino también ser conocedora de los portales y su sabiduría. Esto le añadiría no solo una jerarquía distinta a la que percibimos como ama de casa, también a ser alguien de una relevancia mucho más amplia o diversa o extensa dentro de su comunidad. Esto se debe a que en los entierros de mujeres no es tan cotidiano encontrarlas como se esperaría por ser un de uso cotidiano, ¿no? Las llaves de las propiedades. Esto también se llega a pensar como un ajuar que va más allá de lo cotidiano, ¿no? Y mucho menos se suele encontrar entre personas ricas. Estas tenían además más de un solo propósito utilitario también, ya que algunos de sus ejemplares que hemos encontrado no serían del todo funcionales para su practicidad. Se considera entonces que la utilidad de las llaves es más bien simbólica y sus portadoras son acreedoras a algo más allá de las actividades domésticas, sino que son personas con acceso a algo más que va más allá y a algo capaz de abrirse y cerrarse.
a los portales, ¿no? Haciendo referencia a los portales como los de la niñez a la adultez, de la niña a la madurez, ¿no? A ser alguien fértil, a ser alguien, pues, procreadora, ¿no? A ser alguien ya en una etapa madura. Y también el cerco de lo invisible, ¿no? La clarividencia, ¿no? Capacidades proféticas, siendo así esta, la portadora de las llaves, ser una figura que conocía y había visto o custodia conocimientos reservados que necesitan ser asimismo, pues, preservados o precisamente cuidados, ¿no? Tenemos por ahí un mito que se llama, sobre todo es el mito de Geirrod y el trolldom, algo del trolldom o la utilización de la menstruación dentro del trolldom, que es la magia folclórica o la brujería tradicional del norte. Dentro del cosmos nórdico escrito, sobre todo en la era de la cristianización, tenemos la Thors Drapa de Eilir Gudnason, perdón. Este es un poeta al servicio del Jarl Hakon a finales del siglo X aproximadamente. Este mito narra la historia sobre Geirrod, que le propone a Loki tenerle una trampa a Thor para robarle algunas de sus herramientas, ¿no? Y le pide a Loki que lo lleve a su recinto. Teniéndole esa trampa, Thor es advertido en este trayecto, bueno, en el camino, y recibe ayuda de una giganta. Sin embargo, al llegar al río de Vimur, lucha Thor entre las aguas tempestuosas y mientras está luchando ve como Gial, la hija de Geirrod, está parada en cuclillas sobre el río y esta la está como virtiendo de su sangre menstrual o también orina. Ilustrándonos todo esto acerca de las costumbres mágicas dentro de su entorno, reflejadas también en la poesía mitológica o édica o dentro de las sagas. Algunos rituales que hablan acerca de los procesos, acerca de la menstruación, las jóvenes, a pasar a ser mujeres. Había muchos y había gran variedad, obviamente, refiriéndonos dependiendo de la región, ¿no? Dentro de la práctica o lo que implicaba el Seder, acontecían la mayoría de estos rituales pasando el anochecer. Esta correlación también entre la magia y la noche, ¿no? Según narras algunas sagas, como la de Orval Potts y en la saga de Rauda de Eirix, donde es mencionado la importancia sobre todo de los Barlokur o canciones de trance o embrujo. Por ejemplo, en la Volstatar, donde está celebrándose una ceremonia que se llama el Volsiblot, y es una ceremonia o celebración, ¿no? En la que se tiene muy poco registro, así como de manera escrita. Sin embargo, en este fragmento se describe que es para propiciar, perdón, la fertilidad mediante el Volsti. Este es un pene o símbolo fálico extraído de un caballo sacrificado para este fin, ¿no? Que la mayoría, pues, van dedicados a Freud. Sobre todo, la Volva y otras mujeres de la comunidad, esto consistía en que se unieran para alabar a un objeto de culto llamado Volsi. El bolsi se empaquetaba en tela limpia o en tela de lino, junto con cebolla y hierbas, y se pasaba de mujer en mujer, que cantaban canciones para alabar el tamaño y la capacidad fecundadora de este miembro. El bolsi era el miembro momificado de un caballo, una representación misma de Freud. Cuando la alabanza del bolsi, una vez terminada, una joven virgen que todavía no menstruaba es elevada por encima del umbral de la entrada principal de la casa en la que estuviera celebrándose esta ceremonia, para que ésta pudiera mirar hacia el interior, o sea, el futuro. Y según Nicolás de Matos Firbold, en el libro Trollrum, Los secretos del troll, menciona que vale la pena señalar que en esta práctica podemos ver similitudes con la brujería tradicional, en cómo se trata también a un animal en específico al momento de sacrificarlo, y en este caso sería el caballo, por lo que conecta a las practicantes con el viaje espiritual. Mientras que las canciones y encantamientos se hacen para apaciguar y brindar protección contra los Vaetir o los espíritus del territorio. Además, es interesante también el acto de ser elevado sobre el umbral,
la comunión con la noche y los encantamientos en general, ¿no? Y ya un poco para darle como amplitud y que mis compañeras amplíen como estas visiones y estos símbolos detrás de la menstruación, generalmente las brujas, ¿no? O las Volur, que son las brujas de la Europa del Norte, generalmente eran mujeres ancianas y esto, su ancianidad, era definida por la pérdida de la menstruación, donde se abandona el papel de mujer y madre y se convierte en algo más. Esta pasaría a ser una especie de canal profético o portavoz entre hombres y dioses y a menudo llevaba un boler, por eso se llama volva, que es un stank o bastón simbólico tanto del Yggdrasil como también de los actos duales de los que era capaz de, pues, actuar, ¿no? O sea, recrear, al poder esta traer fertilidad a la tierra o asimismo quitársela, ¿no? Las funciones de la brujería o hechicería, que era también como la cura y también el veneno, ¿no? Tan grande era su posición y estatus que incluso el propio Odin acude a ellas para conocer el destino del mundo y los dioses, y estas adivinaciones solían ser procesos largos que incluyen estos cantos y encantamientos como Galder y también el silencio. Tenemos por ahí al investigador Clunis Ross, que describe al practicante del Seider, que este es un sujeto que parece mostrar una segmentación tradicional entre lo divino femenino en sus fases o rostro, que esto se me hace bastante interesante, los rostros blanco, rojo y negro, y relata similitudes entre Gulbeck en la Völuspá, Roya en la saga de Ynglinga y finalmente sobre la feroz diosa, volva, bruja, giganta, Heider. Esta referencia que presenta a Ross apunta hacia la forma triple de lo divino femenino, como lo es Hécate Triformis, y revela una escala de colores tradicional que cuenta entre ellos el negro, el rojo y el blanco o dorado. Troya vendría a representar la fase roja asociada a esta menstruación, Gulbeck a la parte blanca asociada a la abundancia, la generosidad y la juventud, mientras que la fase negra representa los días de la luna ennegrecida, cuando la sangre ya no rejuvenece el útero. Heider podría verse como la puerta de entrada al enigma del maléfico Seider o el troll, ¿no? En la saga de Orvar Ots. El nombre del Seiderbrenir es Heider. También se menciona una anciana en la saga de Eirix con los poderes asombrosos llamada el Ángel de la Muerte, que probablemente sea Heider bajo uno de sus muchos epítetos. Es así que dentro de esta magia popular encontramos que saliva, semen, la sangre menstrual y placenta se llegan a utilizar como centros de energía o recursos energéticos casi universales para cualquier tipo de encantamiento o trabajo rúnico o hechicería. Y frecuentemente en lo que respecta a todas las cuestiones también eróticas. Por ejemplo, también un elemento que fue igual como muy importante y simbólico que también viene relacionado a esta cuestión de la menstruación suelen ser los huevos. Y los huevos también eran otro elemento de poder importante utilizado tanto en la medicina popular como en la magia, como algo que podría atraer energías, ya fuera bueno o malo. Y también se llegaba a utilizar en algunas cuestiones de talismanes, la menstruación. Tenemos un hechizo que es muy, muy popular, que sobre todo viene del Sator Arepo, y se dice que tiene raíces en otro hechizo irlandés, que era para detener la sangre menstrual cuando una joven tuviera excesivo sangrado. Entonces, el hecho está, o este actuar o cortar las frases y escribirlos de tal forma era también como una especie de detener este flujo sanguíneo, ¿no? Y poder como parar o detener como la deficiencia de la joven a quien se tenía que poner este hechizo que se grababa en una vara y se amarraba en el muslo de la chica, ¿no? Entonces, estas cuestiones como el lecho está, el sator arepo, ¿no? Estas frases como de protección, al principio tenían raíces dentro de la protección uterina, ¿no? La protección del cuerpo femenino y también el detener las fugas energéticas que implicaba una excesiva menstruación. Sí, ¿no? Y también como nos comentan aquí, que
Dicen que también se usa para regar las plantas, que es la famosa, ¿cómo le llaman? Siembra de luna, ¿no? Claro, sí, 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 para fertilizar, ¿no? Ajá, para fertilizar y nutrir las plantas. Y pues volvemos a ver entonces nuevamente esta analogía a los colores alquímicos, ¿no? El negro, el rojo, el blanco. Entonces vamos viendo que igual se Ujú, vuelve a ligar ahí algo similar a la gran obra. El hecho de que esté en esta serie de amuletos también implica que la sangre menstrual pues tenía obviamente una ujú. importancia relevante en la ritualística nórdica, ¿no? Yo recuerdo mucho estas piedras, no recuerdo cómo se llaman, que tienen agujeros que estaban destinados para que supuestamente los hombres eyacularan en la piedra y Mm, quedara el semen en los agujeros justamente como para tratar de fertilizar los campos, ¿no? sí, Y pues esta analogía también del huevo que vamos a ver repetido en muchísimas cosmovisiones, también en muchísimas tradiciones, esta referencia al famoso huevo cósmico. ujú, Y pues también el huevo está muy ligado a lo que es la menstruación, porque al final de cuentas, pues la menstruación se da tras la pérdida del óvulo, ¿no? Que el óvulo, pues al final de cuentas, pues sigue siendo un huevito, ¿no? Y sí, pues ahora a mí me gustaría abordar un tema que igual está muy, muy ligado a la menstruación desde el ámbito ritualístico, como nos lo ha venido platicando Bat, y son las famosas carpas rojas. Pero para comprender cómo funcionan, tenemos primero que hablar de cómo es que pues las mujeres siempre nos hemos reunido para acompañarnos, compartir, sanar, descansar, chismear, porque el chisme es vida, obviamente, y quien no diga que no está mintiendo, compartir historias sobre nuestras vidas en general, ¿no? Ya que pues sí tenemos como esa gran habilidad para poder influir en la vida de otras mujeres. Por eso luego cuando escucho que dicen que las mujeres no pueden ser amigas de otras mujeres o no pueden trabajar con otras mujeres, es así como de, güey, bullshit. O sea, eso es una herramienta de control patriarcal, porque el sistema sabe perfectamente que cuando las mujeres se juntan, son sumamente poderosas, ¿no? Y es justamente con este concepto de la reunión de las mujeres que nacen pues las carpas rojas, como un lugar que se construye para nosotras mismas, un espacio para resignificar el poder de la espiritualidad femenina. Y ahora les voy a dar como una microclase de historia, igual que Bat, y nos vamos a arrancar con que las tradiciones de la caballa menstrual, caballa lunar o carpa roja van a encontrar estos lugares con estos tres nombres, vamos a ver un poquito más adelante que tienen más nombres, pues pueden verse como un espacio de poder ritual para las mujeres. De hecho, hay registros de estos refugios en todo el mundo que datan incluso desde el año 800 antes de nuestra era y siguen practicándose hasta hoy en día. En la antigüedad, una mujer que recién había parido, pues tenía que separarse de la comunidad durante 60 días si daba luz a una niña y 30 días si era un niño. Esto podía verse como un reflejo de la noción de que las niñas hacen a las madres más sucias porque patriarcado, aunque también podría considerarse como un reconocimiento de que dar a luz a una próxima dadora de vida era una experiencia más sagrada, más poderosa y por ende necesitaba más reposo para la madre. Así que ese mes adicional de aislamiento que tenía la madre en estos espacios, pues podría no verse como un castigo, sino como una recompensa para descansar para lo que se venía, ¿no? Vamos a encontrar también, por ejemplo, que en los tiempos del Antiguo Testamento, recordemos, nuevamente una religión machista, completamente patriarcal, pues las mujeres debían alejarse de la mirada de los hombres cuando estaban en su periodo, recluyéndose así en carpas rojas durante su menstruación, después de parir o mientras se encontraban enferma, ya que pues los hombres preferían no tener nada que ver con lo que estaba pasando y mucho menos les interesaba saber qué sucedía al interior de estas carpas. Aunque muchos creían que las mujeres vivían sus días en estos espacios como si fuera un castigo, como sufrimiento, porque
Recordemos que para las religiones abrámicas, el castigo de la mujer por haber consumido del árbol del conocimiento era parir en dolor y menstruar. Entonces, obviamente, pues los hombres suponían que estar en una carpa roja era como un castigo y era parte del sufrimiento que las mujeres pues tenían que enfrentar, ¿no? Que no hacían nada más que encerrarse y padecer de intensos dolores menstruales, dolores de parto, cambios de humor, irritabilidad, jaquecas, ya saben, todas esas cosas que hoy en día tienen el connotativo negativo de está en esos días o está en sus días o te está bajando o ya saben, estos pretextos y frases repetidas que al final del día siguen siendo micromachismos para perpetuar este estigma que hay sobre la menstruación. Ahora, vámonos al continente americano y vamos a hablar de algo que se llaman los Moon Lodge, que ustedes van a poder encontrarlos con el nombre también de hospedajes lunares u hospedajes para sangrar. Estos van a aparecer en diversas narrativas emanadas de la historia de los pueblos de los nativos americanos y solían ser espacios sagrados situados en las orillas de la comunidad, en donde las mujeres se reunían cuando estaban menstruando y aparte era como una experiencia muy distinta a lo que el Antiguo Testamento solía mencionar de estos espacios, porque no únicamente se reunían las mujeres que estaban menstruando o las mujeres que estaban en labores de parto, sino que en conjunto con estas mujeres que ingresaban a los hospedajes lunares, también iban las ancianas. Entonces, las más viejas le enseñaban a las mujeres más jóvenes a honrar la sabiduría femenina y toda esa potencia creadora que emana del útero. Además, en estos espacios también solían transmitirse conocimientos sobre sexualidad, reproducción, cuidado del cuerpo femenino, obviamente cuidado de los hijos y ese tipo de cuestiones como del hogar, de la familia y ese tipo de cosas. Pero lo más interesante que se transmitía en estos espacios era la sabiduría ancestral de el poder de creación y de destrucción que se guardaba al interior de las mujeres. Entonces, de esta forma, para los nativos americanos, el cuerpo femenino va a ser considerado como algo sagrado, porque tiene una conexión con la madre tierra, pero también con el universo, con ese principio expansivo que siempre está como creciendo, está creando, está modificándose, pero que en determinado momento va a regresar todo al punto de origen, al igual que sucede con la madre tierra, ¿no? Este dicho de que venimos de la tierra y a la tierra hemos de regresar es el concepto justamente que yacía en esta sabiduría femenina ancestral. Vamos a encontrar que durante la estancia de las mujeres en este tipo de carpas rojas, pues las chicas se conectaban no únicamente con su cuerpo, aprendían a cuidarlo, sino que también generaban un vínculo muy fuerte con sus ancestras, comprendían los conceptos de ciclicidad femenina y le dedicaban una parte muy importante a la comprensión de la relación de su cuerpo con los ciclos universales. Recordemos que el calendario, nuestro calendario originalmente solía ser lunar y al ser un calendario lunar teníamos 13 meses a lo largo del año. Es durante la época romana cuando se empiezan a adaptar los calendarios solares. Y pues obviamente con el calendario solar toda la cuenta cambia, ¿no? Los ciclos agrarios cambian, los ciclos pesqueros cambian. ¿Por qué? Porque la forma de medir el tiempo es distinta, deja de ser cíclica. Y
es en estos espacios sagrados y rituales donde se transmitía este conocimiento importante sobre el inicio de algo, el crecimiento, el declive y la muerte de ese algo, que está representada justamente por las fases lunares, y cómo estas fases lunares influyen en el cuerpo femenino, que de hecho normalmente, porque no es como que una regla escrita ahí en piedra, un ciclo lunar tiene que, bueno, un ciclo menstrual tiene que durar exactamente lo mismo que un ciclo lunar. Idealmente. Esto no tiene que ser así, cada mujer tiene su propia ciclicidad y justamente estos espacios servían para que las mujeres lo conocieran. Entonces, se dedicaba una parte muy importante también a la comprensión de la relación que existe con el cuerpo femenino y todos los cambios que se generaban en la naturaleza, ¿no? Incluso se comenta que en esta tradición nativoamericana, pues la mujer resoñaba al mundo mientras estaba sangrando. ¿Por qué? Porque el resoñar implicaba esta acción de reconocer la muerte a través de la menstruación, porque obviamente si uno menstrua es porque no hay vida, no hay un embarazo, no va a dar a luz un nuevo ser vivo. Entonces se reconoce la muerte a través de la menstruación, pero al mismo tiempo se reconoce que de esa muerte va a haber un renacimiento para que el ciclo vuelva a comenzar, y por eso es que la vida se resoñaba en estos momentos, ¿no? Y comprender justamente todos estos conceptos, pues le permitía a las mujeres ver el mundo con ojos distintos. Entonces, estos espacios también generaban un momento privilegiado en donde varias mujeres podrían conectarse en una intimidad extraordinaria, en donde podían observar la particularidad de las cosas que estaban sucediendo, de aprender a sentirse en todo su ser, de aprender a reconocer que sí, el cuerpo duele, pero el cuerpo también emana este calor, ¿no? Que ayuda y genera confort. Era un momento como de epifanía, de amplitud, en donde todo lo que se experimentaba era completamente personal, pero también ayudaba a crear la realidad de la comunidad, ¿no? Y es justamente a estos estados reflexivos en el interior de estas carpas, pues que se prestaba también para que las mujeres dialogaran sobre los problemas de sus comunidades. Por eso es que les digo que eso de que las mujeres no pueden ser amigas es una mentira, ¿no? Porque era justo en estos espacios cuando las mujeres estaban en un momento vulnerable, por decirlo de alguna forma, que se ponían a platicar sobre todos los problemas de su comunidad y buscaban formas de resolverlos. Y al concluir la estancia en estos hospedajes lunares, pues las mujeres más viejas salían y compartían con la comunidad las soluciones y las propuestas que habían encontrado para poder resolver los problemas que la sociedad estaba enfrentándose en ese momento, y que ellas habían como podido llegar a un consenso justamente debido a este estado de sensibilidad y de conexión que había entre ellas. La Carpa Roja también es un lugar donde las mujeres aprendieron pues las artes sagradas de de la sanación, de la canalización, del análisis de los sueños y de la adivinación en comprensión con los sentidos internos. Es en las carpas rojas donde se desarrollan habilidades como la clarividencia, por ejemplo, la clarisensación, la clareaudiencia, y se perfecciona, por decirlo de alguna forma, la intuición, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente cuando las mujeres nos reunimos, cuando las mujeres dialogamos, cuando verdaderamente conectamos entre nosotras, podemos sentirnos alineadas,
con lo que está a nuestro alrededor. Y al perfeccionar estos sentidos internos, pues las mujeres jóvenes, aparte de aprender sobre los cuidados de su cuerpo y los cuidados de su comunidad, pues también desarrollaban habilidades para poder discernir entre un peligro potencial y poder evitarlo al haber aprendido ya a leer los signos, que es lo que hoy en día solemos llamar pues intuición, ¿no? Es también en estos espacios donde se comparten los secretos más profundos de las mujeres, por lo que de esta forma ninguna mujer tenía que cargar sola con sus pesares. La sabiduría ancestral también se imparte en estos espacios a través de la tradición oral, en forma de narraciones, para que sea más fácil transmitir el conocimiento. Y pues obviamente al estar en un entorno seguro y de apoyo, pues las mujeres obviamente van aprendiendo sobre la responsabilidad de transmitir su historia. ¿Por qué? Porque comprenden lo importante que es saber y comprender qué es lo que venía detrás de ellas, ¿no? En estas carpas, como se las he descrito hasta ahorita, pues han desaparecido. Eh, Son muy pocos los grupos, sobre todo nativos americanos, que conservan hoy en día esta práctica. Y pues es que el motivo es en verdad muy sencillo. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero con la introducción de pensamientos religiosos de índole abrámico en esta cultura, por ejemplo, del norte de América, en Estados Unidos y Canadá, pues obviamente llega el tabú y el tema de la menstruación y la sexualidad femenina, pues es uno de los tabús más grandes que vienen con estas religiones abrámicas. Y pues también viene esta idea de que no, la mujer no debe de ser poderosa, no, la mujer tiene que estar en casa, tiene que ser subyugada, la mujer no debe de hablar si el marido no le dice, ¿cómo es que la mujer va a dar las soluciones para los problemas de la comunidad? No, 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 no. Entonces, ya saben, así, protestantes llegando a Estados Unidos y Canadá con un chingo de red flags, de, no, esto es muy peligroso, tienen mucho poder las mujeres aquí, son muy poderosas. Entonces, la mejor forma, pues, es callándolas y evangelizando. Actualmente existen muchos esfuerzos por tratar de recuperar los hospedajes lunares, de reivindicar la ciclicidad femenina, de revalorizar nuevamente el cuerpo femenino, de centrar esfuerzos en la valoración de la sangre menstrual, que también carga con un estigma muy, muy fuerte. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho que cuando se empezaron a introducir en nuestro país las copas menstruales, había muchas chicas que estaban así de, ay, no, guácala, pero es que entonces la voy a tener que tocar, ¿no? Y es así de, dude de sangre, o sea, si te raspas la rodilla, estás tocando sangre de cualquier forma. No, pero es que es distinto porque es sangre menstrual. ¿En qué es distinto? Sangre es sangre, ¿no? Pero tiene esta connotación de suciedad, de que es algo que se está desechando, de que es algo que está muerto, de que es algo que de hecho, me he topado incluso con muchas chicas que sienten que cuando están en sus periodos menstruales como que hasta se están pudriendo, ¿no? De no, es que esto que está muerto adentro de mí está saliendo y estoy sucia, pero al final de cuentas analícenlo bien. Es un concepto súper abrámico esto de la suciedad a través de la sangre. Por eso es que los judíos no preparan alimentos lácteos cerca de donde se corta la sangre. Es por eso que la carne kosher tiene que ser completamente drenada al momento de matar al animal, porque la sangre es sucia, la sangre es algo, pues sí, pecaminoso, es algo impío, es algo que no debería estar ahí, es algo que está
relacionado también con el castigo, ¿no? Por eso es de que tienes cólicos, porque tienes que sufrir, porque eres una pecadora, porque eres una mala mujer, por este tipo de cuestiones. Entonces, y si a todo eso le sumamos que el menstruar es algo vergonzoso, porque pues siempre te lo han dicho, ¿no? O sea, siempre que tú ves un anuncio de tampones o de toallas sanitarias, en lugar de ponerte un líquido rojo, te ponen un pinche líquido ahí azul que tú dices, güey, eso es agua pintada de azul, ni siquiera tiene la consistencia de la sangre. O sea, ¿cómo es que me estás vendiendo productos de higiene íntima que aparte de que corres el riesgo de tener un shock tóxico así terrible, ni siquiera tienes la capacidad de mostrarme la sangre como es, porque es algo vergonzoso? El hecho de que a las niñitas cuando empiezan a menstruar, no te pongas falda, no vistas de blanco, ten cuidado al estornudar, ten cuidado al ir a baño, no te toques, todo ese tipo de cosas, es estar perpetuando estos discursos de vergüenza y de tabú sobre el cuerpo femenino, pues obviamente, pues ser mujer te lo pintan como si fuera algo muy poco placentero, ¿no? Y pues en el mejor de los casos, la menstruación se va a concebir como un proceso fisiológico prescindible que va a limitar e incomodar a las mujeres, además de desestabilizarlas emocionalmente y se vuelve a perpetuar por este discurso machista, ¿no? ¿Y a qué se debe? A que, pues, obviamente en nuestras sociedades se suele pensar que el cuerpo femenino es algo fallido. O sea, estamos premenstruales, estamos menstruales, estamos histéricas, estamos en climaterio, estamos menopáusicas, tienes pedos hormonales, tómate el anticonceptivo, tienes antojos, ¿no? ¿Cuántos memes no hemos visto en TikTok de hombres dándoles ofrendas a sus novias cuando están en sus días, así aventándoles en la cama chetos o doritos o galletas Oreo o todo ese tipo de desmadres, así como para tratar de apaciguar a la bestia? O sea, verdaderamente hay una connotación súper violenta y una carga súper negativa que no solo va a estigmatizar a la mujer, sino que la va a situar en una relación muy compleja frente a su propio cuerpo, en una situación súper violenta. ¿Por qué? Porque si de por sí hay pedos con la gordofobia, de por sí hay pedos con los cánones imposibles de belleza que la revista Q te pone y que Playboy sigue vendiendo en los puestos de periódicos y todo este tipo de cosas, ahora chíngate el hecho de que tu cuerpo debe de darte asco, ¿no? La sexualidad femenina, el deseo sexual femenino siempre ha sido tratado como un tabú o bien como algo súper vergonzoso que solo se reconoce y se legitima si va asociado a nuestro rol reproductivo. O sea, si no hay reproducción de por medio, entonces no es necesario que hables de sexo, ¿no? Es como igual nuevamente un rollo súper machista y súper cosificador. ¿Por qué? Porque entonces el cuerpo femenino es un objeto que solo va a estar dispuesto para el placer de otros y pues es una forma también de violencia hacia las mujeres. Y encontramos entonces nuevamente que esta violencia se está expresando en múltiples dimensiones. Y por eso es que la recuperación de estos espacios pues es muy necesario, porque la Carpa Roja nos propone un espacio seguro donde ir, un espacio sagrado para repensarnos con otras mujeres, para acompañarnos en un camino de autoconocimiento, de autoexploración, para poder comprender que nuestro cuerpo es sagrado. Y como es sagrado, tiene sus propios rituales. Y el ritual más importante que tiene el cuerpo femenino está ligado a su ciclicidad y es la menstruación, porque en la menstruación está todo. La menstruación nos recuerda que somos agentes creadores, que somos agentes capaces de dar vida. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos menopáusicas ya no podemos tener hijos,
¿no? La menstruación nos recuerda que algo está muriendo, pero también trae la esperanza del renacimiento. Es un ciclo completo. Los periodos menstruales de las mujeres. Y finalmente, también hay que tener bien presente que, pues, por ejemplo, hoy en día, la implantación justamente de las carpas rojas, pues viene de un resurgimiento de lo que estamos hablando ahorita mismo, que es el concepto del sagrado femenino, y no únicamente del femenino nocturno, porque Cata ahorita nos va a hablar bien cabrón de todo eso, de cómo se liga la sangre con ese femenino nocturno, sino del sagrado femenino en general, ¿no? Y pues también mucho del auge de estos espacios que estamos teniendo hoy en día, pues se debe mucho al culto de la triple diosa que viene con el resurgimiento del paganismo, ¿no? Esto de la doncella, la madre y la anciana, que son las tres fases de la luna, que son las tres fases de la mujer también, y que representan también este ciclo de menstruación que viene con nosotras. Y pues bueno, ahora que ya les di como que todo el contexto histórico y también menté un poco de mamisa, le voy a echar la pelotita a Kat, porque nos va a platicar todavía más sobre la relevancia de la sangre menstrual y su importancia en la magia ritual. Gracias. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos súper bien. Súper. No, Sí, fue una mega clase. Ya que va a decir, pero... ¿Por qué no me dicen, ya cállate, ya hablaste mucho? No, tú dale. No. ¿Para qué tenemos a nuestra historiadora estrella aquí? Pero bueno, yo les voy a estar hablando un poquito sobre el tema de la sangre menstrual y su importancia en la magia ritual, la brujería y pues claro, en el sendero siniestro, ¿verdad? Vamos a entrar en temas un tanto controversiales. Y pues bueno, me gustaría ir leyendo como, no sé, preguntas, comentarios si van surgiendo, estaría padre esa dinámica. Y pues bien, pues sí, en la sangre, en la magia es tal cual un tema súper controversial y es un tema tabú, todavía lo sigue siendo. Y dentro de este contexto, la sangre menstrual pues es particularmente estigmatizada. Desde la antigüedad se ha creído que la sangre, especialmente la menstrual, posee poderes mágicos extraordinarios. Sin embargo, esta creencia ha estado ligada a una serie de tabúes y prejuicios que persisten hasta nuestros días. Mi bebé cantando. Si lo escuchan por ahí, está cantando. Bueno, algunos de estos tabúes, ya como los había mencionado Ingrid, tienen mucho que ver con el tema de la impureza. Hoy en día se siguen, es que es increíble, hoy en día se siguen perpetuando este tipo de tabús entre practicantes, diciendo que, por ejemplo, un mago practicante no debe de tener relaciones sexuales con una mujer menstruante porque le va a contaminar su... Vampirismo. Vampirismo, no, horror, no. Es un tema muy tabú y sigue siéndolo, ¿no? De hecho, la sangre menstrual ha sido considerado tanto fuente de poder como motivo de temor y repulsión en las prácticas mágicas, tanto antiguas como, ya les comenté, modernas, ¿no? Aunque algunos magos y brujas contemporáneas pues reconocen su potencial energético y simbólico, el uso de la sangre menstrual sigue siendo este tema controvertido que nos da pelus abordar y tratar y hablarlo abiertamente, ¿vale? De hecho, uno de los textos más controvertidos sobre este tema y que aborda el uso de la sangre en la magia, bueno, entre uno de los textos, porque no es el único, por ahí también Plinio el Viejo mencionó ahí algunas cosillas sobre este tema de la menstruación y las impurezas y shalala. Pero uno de estos textos proviene del libro Magno de San Cipriano, y en este grimorio pues se menciona
prácticas que implican el uso de la sangre menstrual para propósitos mágicos. Por ejemplo, que aprovechando la época de sus reglas menstruales, la mujer cogerá de su sangre unas gotas para verterla en cualquier bebida que brinde al objeto de sus deseos. Y que esto se repite 3 días, si fuera necesario, y se verá colmada de sus aspiraciones, ¿no? Entonces ahí vemos este texto que perpetúa esta idea de algo negativo, una influencia sobre el otro, magia que tiende más a esta parte oscura, ¿no? Y se va a seguir como perpetuando en la magia folclórica. Hoy en día, ¿no? Como no decimos en México, aquí no sé si en algún otro país se diga, pero aquí decimos, pues ahí te va el agua del calzón, ¿no? Agua de calzón. Y literal hay prácticas folclóricas aquí en México, y que sí hay registro de ellas, en donde se dice que dar de comer la sangre menstrual, ya sea tomada o comida, junto con otra combinación de hierbas, como por ejemplo lo es el toloache, ayuda a que la persona quede literal enloquecido, ¿no? Por ti. Enloquecido y embrutecido, ¿no? Bueno, que por eso es el efecto de tal solanacia como lo es del toloache, ¿no? Pero vaya, eso se perpetúa y no solamente, y yo estoy muy segura que no solamente en la hechicería tradicional mexicana, sino que se sigue perpetuando en otras hechicerías alrededor del mundo. Ahora, este tipo de referencias históricas, pues, ilustran antiguas creencias y prácticas mágicas que han influido en la percepción actual de la sangre menstrual en contextos espirituales y mágicos. Estas ideas continúan alimentando debates sobre la naturaleza y el uso ético de la sangre en la magia contemporánea, desafiando las normas culturales y sociales arraigadas que rodean este tema. Pero pues el día de hoy no voy a abordar ni debatir este tema tan controvertido. Más bien mi objetivo es reivindicar las cuestiones de la sangre menstrual y su uso en la magia y la brujería, explorando cómo esta se conecta con el tema clifótico y sus implicaciones en el ámbito espiritual y ritual. Ahora, la etimología de la palabra menstruación proviene del latín mensis, mes, como ya habíamos comentado, lo comentó Ingrid, lo comentó Pat, que tiene que ver con esta conexión con la luna, ¿no? ¿Por qué? Porque mensis estaba referido a esta parte de los ciclos menstruales femeninos y los ciclos lunares. Esta asociación se basaba en la creencia antigua de que la luna influía en los ciclos naturales, incluyendo los periodos menstruales de las mujeres. En la práctica de la brujería, obviamente, como está tan conectado con este tema lunar, se va a considerar como una fuente de poder hereditario, transmitido a través de generaciones. Perdón, voy a contestar teléfono, que están marcando. Perdonen este pequeño paréntesis. Entonces, pues se va a considerar como una fuente en la brujería se va a considerar una fuente de poder. Ajá. Ahora, la sangre en la brujería se considera fuente de poder hereditario, transmitido a través de generaciones. Y esto en algunas tradiciones de brujería, no necesariamente Wicca, sino otras tradiciones, se conoce como el hilo rojo, o también se suele conocer como los ríos de sangre. Este hilo o este río de sangre va a simbolizar el linaje de las brujas y con su conexión con la ancestralidad. No nada más es como esta parte genética, sino que también tiene una implicación energética. Aunque en algunas tradiciones se llega a asociar con la transmisión matrilineal, que este poder se solía transmitir de madre a hija, ¿no? Pero pues
también se sabe que hay una transmisión de hombre a mujer, ¿no? Pero hay tradiciones que lo manejan de esta forma, de madre hacia hija, ¿no? Y este poder que tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la ancestralidad, pero también con esta conexión, o sea, como la fuente de poder, la fuente de esta corriente energética, ancestral, espiritual, etc., etc., es la tierra. Entonces, por eso la brujería, sobre todo estas líneas más tradicionales, tienen que ver con esa parte de la territorialidad, porque también dicen que esta sangre, literal, como dice ese dicho, ¿no? De la sangre llama, ¿no? Pues en este caso lo toman como una forma literal, como si quieres abordar esta gnosis que se ha transmitido de generación en generación, lo puedes abordar desde tu sangre, literal, preguntarte a ti mismo y tener esa conexión con los ancestros, ¿no? Y con los espíritus del territorio. Ahora, hay otro concepto que está más relacionado a esta parte de la sangre menstrual y que también tiene un significado especial en la brujería y que se emplea como una forma de energía cruda, transformadora y disruptiva. Que en algunas tradiciones, de igual manera, no wiccanas, es conocida como la sangre de la rosa roja. Ajá. Y este término hace referencia específicamente a la sangre menstrual o a los fluidos vaginales utilizados en trabajos de hechicería para canalizar cierta energía y poder, sobre todo esa que tiene que ver con la transformación. Ajá. Bien, tenemos que decir que el paganismo ha reivindicado muchísimo este concepto de la sangre menstrual y pues hoy en día se suele utilizar este simbolismo para conectar con la tierra, con los aspectos femeninos, con la ciclicidad de la luna, las mareas energéticas y bueno, también comentar un poco que este término de la rosa roja, la sangre de la rosa roja, pues se utiliza en términos más tradicionales, pero este específicamente proviene de The Clan of the Sacred Flame, que es una línea tradicional no wicca, y que lo pueden consultar en el libro de Feasting of the Cauldron, no recuerdo, se los voy a dejar por ahí en los comentarios, de Amaranthus. Ella toca este tema y es muy interesante, ¿vale? Ahora, ella dice en este libro específicamente que la rosa es un símbolo cargado de significado en diversas tradiciones espirituales y representa el poder femenino y el útero divino. En el contexto de la sangre de la rosa roja, las rosas simbolizan la sagrada fuerza del misterio femenino, la sucesión de la ascendencia y el florecimiento de nueva vida en el hilo del destino, y al utilizar esta sangre en rituales se busca una conexión profunda con el reino místico de la madre de sangre, que es un arquetipo asociado con esta parte de la ciclicidad de la transformación y de la renovación. Ajá. Que representa el ciclo de la vida, sino también el ciclo de la muerte. Así como la rosa crece, florece y se exalta, eventualmente comienza ese proceso de desvanecimiento, descomposición y transformación hacia la siguiente etapa de su destino. Ajá. Bueno, eso en cuanto al tema de brujería y brujería más tradicional y un poco de paganismo. Pero ahora vamos a hablar en relación al ámbito clifótico y el sendero siniestro. Ahora, como lo mencionábamos en el capítulo anterior, pues Gamaliel se va a vincular con la sangre menstrual como un símbolo poderoso de las energías primordiales y la conexión entre lo físico y lo espiritual. Algunas interpretaciones conectan la sangre menstrual con Lilith y el reino de Gamaliel debido a sus asociaciones con la sexualidad, la fertilidad y la energía femenina primordial, pero recuerden que esta energía femenina pues tiene que ver más con eso prohibido, con eso destructivo,
con la sombra, ¿vale? Con los reinos astrales, pero que se encuentran ocultos y que tienen que ver más con estos aspectos más violentos, ¿vale? Desde esta perspectiva esotérica, pues se puede considerar que la sangre menstrual representa la conexión entre lo físico y lo espiritual, así como entre la vida y la muerte. Ajá. En este contexto, pues Gamaliel se va a interpretar como un lugar donde se exploran las profundidades del inconsciente, las energías primordiales, donde la sangre menstrual puede ser vista como un símbolo poderoso que refleja estas fuerzas y que tienen una estrecha relación con el tiempo, el astral, una fuerza psicosexual que tiene una relación también con esta parte de Nama y Lilith y pues con estos conceptos de temporalidad, de ciclicidad. Algunos autores que mencionan esto pues son Thomas Carlson, por ahí Asenath Mason también lo llega a mencionar, pero sobre todo esta parte de la temporalidad la suele hablar bastante Thomas Carlson, ¿vale? Y bueno, en general estos autores suelen enfocar esa parte de la sangre menstrual en aspectos clifóticos en esta parte de Gamaliel, ¿vale? Pero quien fue un pionero en todo este tema de conectar la parte clifótica con la feminidad fue Kenneth Grant. Ajá. Y él trata de una manera completamente diferente esta parte de la menstruación y le da un sentido aún más profundo y lo conecta a Babylon y con Marte, ¿vale? Esto es bastante interesante. Ahora, vamos a hablar un poquito, así rápidamente de quién fue Kenneth Grant. Él fue un ocultista británico que fue conocido por sus contribuciones al ocultismo contemporáneo. Sobre todo, ha influenciado a esta parte de la espiritualidad siniestra, toda esta parte del sendero de mano izquierda, aquí en Occidente. Ajá. Ahora, él descubre el trabajo de Aleister Crowley a eso de los 15 años y él desarrolla este interés en Telema, ¿no? En los escritos de Aleister Crowley y en una filosofía espiritual centrada en la voluntad individual. Ahora, a través de su contacto con David Corwin, que fue un iniciado también de la Otto, Grant se inició en una fórmula esotérica de magia sexual tántrica, porque Corwin estaba muy empapado de todo este tema, vaya. Este encuentro, pues, cambiaría la trayectoria de su carrera mágica y lo llevaría a profundizar en el Tantra y la filosofía Advaita Vedanta. Grant, pues, establece la New Isis Lodge como una extensión de la Otto y proclama canalizar las energías de la Isis transplutónica, que sería él lo menciona como este gran afuera y unas como emanaciones que vienen de ese gran exterior, ¿no? A pesar de ser expulsado de la Otto por su interpretación divergente del trabajo de Crowley, que también recordemos, él jugó un papel muy importante en esta parte de los escritos de Crowley, de recuperar y de recaudar, y etcétera. O sea, él tuvo mucho que ver con eso, pero también, pues, se le fue expulsado de la Otto por esa interpretación divergente, ¿no? Él continuó sus actividades hasta 1962 y su enfoque en la Advaita Vedanta influye por completo en esa comprensión de la naturaleza ilusoria del universo, ¿vale? Y la identidad del ser con un vacío sin forma que subyace a la manifestación. Ahora, esta perspectiva influyó profundamente en sus escritos posteriores y establecería la base filosófica de sus obras tifónicas,
Kenneth Grant argumenta que la realidad última se encuentra más allá del universo manifestado y reside en el reino de los Qliphoth, que representan la sombra, lo oscuro, lo no manifestado y la completa desaparición del mundo fenomenal. Grant destaca la importancia de feminizar esta realidad última, cosa que va a ser muy importante y que va a estar impregnada en toda su obra, ¿vale? Porque al feminizar esta realidad, indica que hay un enfoque significativo en ese papel del divino femenino, como el aspecto supremo en el pensamiento. Ajá. Ahora, Grant, a partir de este trabajo, describiría 16 calas o secreciones sexuales femeninas que contienen esa energía mágica y que simbolizan ese potencial total de la mujer como representante de la diosa. Estas calas se generan mediante ritos tántricos específicos que despiertan y energizan la fuerza Kundalini. Una vez que se activa la Kundalini, vitaliza los centros sutiles de energía en el cuerpo de la sacerdotisa que están vinculados a las glándulas endocrinas. Este enfoque destaca el papel central de la mujer en la magia sexual según Grant, a diferencia de Crowley. Él va a enfatizar la primacía de las secreciones femeninas, porque Crowley no lo hacía. Vaya, Grant va a proponer que Crowley no logró exponer el papel de las mujeres en una operación mágica sexual, añadiendo que su propia exploración del grado 9 de la Otto lo convenció de que Crowley no comprendió completamente la función de las calas. Ahora, eso es muy eso es muy controversial, es muy controversial. Chan, chan, chan. Chan, chan. Pero bueno, no importa, vamos a discutirlo aquí. Grant va a argumentar que esa presencia física del semen no es necesaria para la magia sexual y se enfocaría en las secreciones sexuales femeninas, calas, como la base material principal en las tradiciones antiguas. Él va a destacar que el método de contacto físico entre el sacerdote y la sacerdotisa pues va a inducir a ese trance, pero no va a producir la emanación exclusiva de la mujer escarlata, que es fundamental en su enfoque de magia sexual y que comentaría de una forma preciosa y de forma muy profunda en Hidden Lore, si lo pueden conseguir, Hidden Lore, en la parte que habla del Vinum Sabbati, que también mencionamos en el primer capítulo, por si no lo han visto, váyanse por ahí a checar esa parte. Ahora, como vemos, Grant va a tener esta visión completamente distinta, o bueno, no tan distante, vaya, pero sí va a tener ciertos tintes diferentes a las de Aleister Crowley, ¿no? En cuanto al papel de la pareja femenina en la magia sexual, porque Grant va a enfatizar la importancia de que la sacerdotisa tenga un grado de iniciación igual o superior del sacerdote para asegurar la potencia de las calas, las secreciones sexuales femeninas, a diferencia de Crowley, quien desaconsejaba que una mujer iniciara a un hombre. Grant argumenta que no hay razón mágica por la cual esto no debería ser posible y destacaría que los tantras elevan a la diosa por encima del dios como un argumento a favor de esa perspectiva. Ajá. Muy controvertido todo esto, ¿verdad? Pero es que yo creo que Grant jugaría un papel muy importante hasta en esta cuestión del feminismo, en la parte de la magia y el ocultismo. Vaya. Por ahí creo que influyó un tanto en un escrito que se llama The Wise Bund. Ajá. Y muchas de sus ideas se ven reflejadas también en ese escrito. Creo que sí es ese escrito. Pero vaya, él tendría como que este gran papel de reivindicar esa figura femenina, más allá de ser un mero recipiente
y que también sería como un transmisor, pero un transmisor de no cualquier emanación, ¿no? Y de no cualquier corriente, sino de una corriente completamente disruptiva, caótica, pero también transformadora. Ahora, Kenneth Grant, a diferencia de Crowley, porque Crowley sí que va a tener un tema con eso, ¿no? Utiliza repetidamente los términos Babylon y mujer escarlata para referirse al papel de la sacerdotisa tántrica o la iniciada femenina, quien ritualmente encarna a la diosa y emana Kalas. En The Magical Revival, Grant va a escribir que Babylon y Therion son los avatares biológicos, o Teis y Falo, de Nuit y Hadith, y va a correlacionar esta oposición binaria con una sociedad de polaridades que incluyen sol, luna, tierra, aire, fuego y agua. Él tiende a identificar diferentes diosas en su trabajo, equiparándolas con esta parte de Babylon. Él va a tener como que esta visión universal, vaya, y de identificar como que ciertos arquetipos se van a identificar con Babylon y con la mujer escarlata. Y también va a decir que esta parte es la sacerdotisa va a encarnar a estas figuras. Entonces, por eso su papel importante de que ella tenga un grado, de que ella tenga una educación mágica, de que sepa este movimiento energético, ¿no? O sea, no nada más va a ser quien reciba o que sea tal cual, sí, el recipiente, ¿no? Como tal, sino que va a tener un acto más allá de eso. ¿Por qué? Porque Grant dice que la sacerdotisa tántrica tiene que encarnar a la serpiente para poder realmente elevar esa parte kundalini. Vaya, va a tener bastante papel activo, ¿no? Y bueno, en esa universalidad, pues vamos a encontrar también que a Grant le interesaba mucho esta parte de los cultos africanos, específicamente pues el vudú, y va a decir que es una corriente viva, ¿no? Y en ese sentido va a identificar ciertas deidades africanas con esta parte también de Babylon, con una diosa que se llama Oduadua. No sé si lo pronuncie bien, espero que sí. Si no, por favor, me corrigen. Pero sí, él va a decir que estos cultos africanos son tal cual esta corriente viva y que es milenaria, ¿no? Y va a conectar muchas cuestiones, tanto egipcias, con esa parte africana, ¿no? Digo, aquí se nota perfectamente cómo a Grant pues no le causa ese tema, ¿no? De conectar estas deidades con Babylon, con la mujer escarlata y utilizarlas específicamente en este contexto de que la mujer escarlata va a ser literal la sacerdotisa que encarna esa fuerza sexual y que está asociada a Marte. Grant también va a atribuir una importancia particular al ciclo menstrual, obviamente, en relación con la mujer escarlata, porque la va a describir como oracular en el momento del eclipse lunar. Una cosa preciosa. Además, equipara el color rojo de la mujer escarlata con la sangre menstrual y la vincula con la sustancia roja del primer menstruo de energía mágica. En su análisis, Grant va a conectar la fórmula mágica 11, ojito ahí, ojito ahí. Ay, no me vayan a llevar pedradas por esto que voy a decir, pero sí, conecta la fórmula mágica 11 de la Otto con el coito heterosexual, con una sacerdotisa menstruante, cosa que Crowley decía que no, que el grado 11 tenía que ver con este intercurso de magia sexual, pero con estos tintes homosexuales, ¿no? Pero Grant decía que este grado
él se había confundido, Crowley se había confundido que tenía que ver con esta parte de la sangre sexual, la sangre menstrual, ¿no? Y también destaca que Aleister Crowley realizó magia sexual repetidamente con mujeres menstruantes. Crowley tenía como esta parte de, o sea, todas sus parejas sexuales que tenían que ver con esta parte mágica, era indistintamente si eran mujeres o hombres. Él le daba buena liacha. Pero sí, menciona que pues esta parte es diferente, o sea, esta concepción de lo que tiene el grado 11, Grant lo ve diferente, ¿no? De hecho, Crowley decía que el 8º grado del auto implicaban prácticas autoeróticas, el 9º grado involucraba prácticas heteroeróticas, y que el 11º grado implicaba prácticas homoeróticas. Entonces, estas estaban como asociadas a enfoques específicos de cada grado con su simbolismo particular. Ahora, en Grant, la sangre menstrual es conceptualizada como carne líquida, porque resalta ese poder reproductivo femenino. Y él también llega a argumentar que la fractura de la antigua comprensión de las mujeres y la sangre menstrual se debe al intento de apropiación del poder del culto solar, que también menciona en Vinum Sabbati. De hecho, él solía asociar esa parte de la menstruación con las 13 lunas, o sea, lo conectaba con esta parte de las 13 lunas, y decía que por eso el número 13 en un contexto cristiano, porque eso es completamente diferente en un contexto judío, que me parece que el 13 significa otras cosas y que tiene una gematría especial, ¿no? Pero no me voy a meter en eso, sino que él dice, ¿no? En ese contexto más cristiano, el número 13 es como problemático, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente conecta con esta parte de la sangre menstruante, las 13 lunas y ¡oh, no! ¡Dios mío! Con la brujería, ¡qué horror! El diablo, ¿no? Y que por eso, pues, fue como ese intento de apropiación del poder del culto solar, ¿no? Entonces, vamos a ver que Grant va a relacionar esta parte de la menstruación, además de este factor de ciclicidad lunar, ¿no?, que está implícito, lo va a relacionar a Marte, escribiendo en Calls of the Shadow, perdónenme mi pronunciación, que la 15ª cala, la cala de Marte, lleva la violencia, calor y energía vinculada al poder femenino en su punto máximo. Ajá. Entonces, esta cala va a ser asociada a los rituales de sangre y licencia sexual, que Grant consideraba característicos de los cultos de Sekhmet, porque acuérdense que en toda la obra de Grant está plagada una serie de cosas muy interesantes, porque no nada más conecta esta parte egipcia con la parte africana, de repente con esta parte tifoniana, pero además con la gnosis Lovecraftiana, ¿no?, que es una cosa tremenda. Y bueno, lo conecta de esta forma con Sekhmet en Egipto y con Kali en la India, porque identifica esta sangre menstrual con la parte de la guerra. ¿Por qué? Porque simboliza esencialmente energía sexual, y la asociación de Marte con ese derramamiento de sangre en sentido de guerra más bien tendría que ver con esta parte que sería más bien reinterpretado, ¿no? Esta parte de guerra más que sexual, ¿no? Sería como reinterpretado a partir de que la mujer que sangraba, al ser abierta en el momento de la pubertad,
pues tendría que ver con ese derramamiento de sangre en sí, ¿no? Y bueno, pues se equipara esta parte, ¿no? En Night Side of Eden va a describir como Kali, se va a mencionar, como lo mencionamos anteriormente, con Babylon y la mujer escarlata, y la va a relacionar como diosa del tiempo y de la sangre. Ajá. Ahora, él fue un impulsor de esta parte femenina, pero también va a ser un gran crítico de estas creencias que consideran a la menstruación como impura y que la van a atribuir a nociones misóginas. Y él diría que estas nociones serían del viejo eón. Y también postularía que la menstruación es vista como un talento femenino único, un talento, no se les olvide, es un talento femenino único. Ajá, que otorgaría a las mujeres habilidades espirituales que los hombres tienen que trabajar para adquirir. Ajá. Grant pues identificaría a Babylon como una representante del principio femenino o mujer escarlata elegida por su habilidad mágica para transmitir la corriente solar y manifestarla en forma oracular o tangible. Ajá. Entonces imagínense qué fuerte es esto. Y también va a describirla como la mujer o sacerdotisa especialmente consagrada al trabajo de la corriente draconiana que encarna las energías cósmicas de la serpiente de fuego. Ajá. Y en relación con la prostitución sagrada, pues Grant vincularía la figura de Babylon y la mujer escarlata como interpretándola como una forma de práctica sexual que siempre remonta a antiguas tradiciones. Además, interpreta el término prostituta como un signo de progenitora autónoma o maternal, resaltando el poder creativo femenino. O sea, él es el que dice que esta parte de la sexualidad devoradora, que no tiene fines reproductivos, tendrá aún más una potencia tremenda en ese ámbito, no solamente transformador, sino creativo, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo referente a la magia ritual, la brujería y la espiritualidad. Nada más. Y pues de ahí ya obviamente se liga a otros conceptos clifóticos, pues que son los mal llamados, bueno, de acuerdo a nosotros, ya que nos van a llover pedradas, según nosotras, son los mal llamados 4 ángeles de la prostitución sagrada, ¿no? Porque al final de cuentas siguen teniendo esta connotación negativa del ejercicio de la prostitución. Y el hecho de que la sangre menstrual al final de cuentas también esté muy ligada no únicamente a la luna, sino a Marte, me recuerda mucho, por ejemplo, cultos incluso aquí en México, del este cielo del Tonatiuh-chan. Ajá, Tonatiuh. Sí, sí. Si alguien se sabe bien el nombre, por favor, ahí nos corrige. Ahorita no recuerdo el nombre. Ahí nos corrigen, que es justamente este cielo a donde van los guerreros muertos en batalla y las mujeres que mueren en parto, ¿no? Porque al final de cuentas, justamente el parto, al haber sangre, al traer una nueva vida y todo esto se considera una guerra. Entonces tiene toda la lógica de que tenga una influencia completamente marciana. Sí, literal, o sea, el culto, por ejemplo, la Coatlicue, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de sacrificios de sangre, que también tiene que ver específicamente con eso, ¿no? Conectado con esa parte transformadora. O sea, si se dan cuenta, todos los cultos anteriores al cristianismo tendían a ver toda esa parte como una forma natural, una consecuencia, algo que era parte de ese ciclo. Entonces, como que no era demonizado. Y entonces entendía que ese derramamiento de sangre, que también tenía que ver con esa parte menstruante, era específicamente, ¿por qué? Porque había que mantener como un equilibrio, ¿no? En todas las cosas. Y
cuando viene como esta predominancia en los cultos solares es cuando se ve esa separación, ¿no? Esa separación hacia esa madre terrible, oscura, castigadora, etcétera, ¿no? Es curioso porque también esa parte menstruante en estas culturas, es curioso porque en la medicina tradicional, no sé si han escuchado que se suele decir, ¿no? Que hay que cuidar esa parte del calor que emana de la mujer menstruante y por obvias razones hay que aislarla, pero también hay que cuidarla, que no entre ese frío. O sea, aún así hay ciertas cuestiones que tienen que ver como con ciertos tabús, aún siendo esta parte, y con esa parte de la sacralidad, de mantenerla como aislada, como también en esa esfera de lo femenino y de lo misterioso, ¿no? Y entonces la cargan y la dotan de ese simbolismo mistérico, atribuido también a ese reino del inframundo, al contacto, o sea, aquí lo estábamos viendo, ¿no? Con Grant, que es esta sacerdotisa que sí encarna esa parte femenina, pero que puede traer esa corriente solar y transformarla tanto en una forma oracular como también en una forma tangible, vaya. Entonces estamos hablando de literal, magia ritual, ¿no? De manifestación. Y no solamente eso, cuando yo estaba haciendo un poco de investigación respecto a este tema, no sé si a lo mejor es como opinión mía o es idea mía y tal vez tengo que profundizar un poco más en eso, pero cuando lo estaba leyendo referente a Marte con esta parte de la menstruación, recordé ese pasaje que no sé dónde se encuentra, en donde hablan de los restos del vino, de esta esfera de Geburá, los restos del vino y de cómo de estos restos emergen tanto Samael como Lilith. Entonces encarnan esta parte de no solamente la sangre menstrual, ¿no? Sino ese poder sexual también ligado hacia esta parte menstruante. Y además de eso, también recordé que para Grant ese enfoque de Babylon también lo enlazaba con esta parte de Choronzón, Choronzón, no sé. Ahí también, díganme cómo se dice, cómo se pronuncia. Choronzón, demonio Choronzón. Que es este guardián del abismo, porque él identifica también al abismo con esta parte de la mujer escarlata, ¿no? De Babylon, porque él utiliza estos dos términos como de forma indistinta. A Crowley le daba como que un repelús ahí decir que Babylon y utilizar ese título de mujer escarlata con Babylon, ¿no? Pero Kenneth Grant no. Y él menciona, y ahí se ve esa figura iniciática, ¿no? De la sacerdotisa tántrica, que es a través de ella en donde se puede acceder también a esta parte de la sombra, de lo clifótico, ¿no? Pero lo identifica con Da'at, la garganta. Entonces hay un simbolismo bastante interesante respecto a la menstruación, el abismo y la garganta, Da'at. Entonces está bastante interesante. Sí, e igual, o sea, las analogías que hace con Kali, yo lo encuentro más con uno de los tantos rostros de Kali, que es, por ejemplo, Chinamasta, ¿no? Que está justamente bailando encima de esta pareja que está teniendo relaciones sexuales mientras sostiene su cabeza cercenada y les da de beber la sangre que está derramando, ¿no? Que obviamente es una alegoría también a la sangre menstrual y a cómo de la muerte de Chinamasta, de tener cortada la cabeza, la misma sangre está procreando nueva vida. Y no sé por qué, de seguro tú me puedes corregir, pero encuentro exactamente la misma analogía de este cielo mexicano de guerreros y mujeres parturientas con Freuja, ¿no?
Entonces, que al final de cuentas viene siendo un tipo de Venus también, ¿no? Porque es amor, belleza, pero tiene esa parte marcial ahí súper presente, súper ¿no? fuerte. Sí, más, pero ella estaba como muy relacionada a ella, o sea, hay una creencia, sí es creencia, porque es como que se ha construido a lo largo como del popularismo, ¿no? De conservar mediante el entretenimiento ciertos mitos, pero Roya es quien concede, le comparte de sus Valkyrie a Odin, ¿no? Y así él puede pues también hacer su propia cabalgata recaudando las almas de los guerreros nobles muertos, no todos. Y la primera es en salir, o sea, ahí dicen las mismas Edas que la primera en salir es es Troya para recoger almas de muertos y también se llegaba a considerar una muerte honrosa, un sacrificio, o sea, morir en sacrificio o morir también en parto, implicaba también una muerte al nivel de la batalla, ¿no? Ya que existe otro inframundo que es debajo del mar y también existe otro inframundo debajo de la tierra, que es Helheim, ¿no? Y Niflheim, que está todavía más profundo. Entonces, Roya no solo es muchas veces catalogada o como ahí caricaturizada, yo siento en diosa del amor, pero realmente igual que Venus, ¿no? Siento que se desglosa un poco más y se abre mucho más el abanico de su definición y descripción a través de la cercanía que tenía justamente con los procesos eh, de la feminidad y como esta cercanía también con la guerra, ¿no? Con la relación de la sangre. Y hay algo muy particular que a mí me gusta mucho investigar, sobre todo de este tema nórdico, que la sangre la veían muy relacionada con el oro, por ejemplo, ¿no? La palabra rojo y dorado se veían muy familiarizadas al punto de a veces significar lo mismo. Y hay una correlación entre el oro y la sabiduría también, la poesía, el conocimiento y la magia, también que existe ahí alrededor, ¿no? Entonces, por ese lado también se le llega como a correlacionar mucho a Freya con Ulveig, con Heider, ¿no? Con estas representaciones como más sombrías, tanto de la bruja como de la renacida, ¿no? La rebelde, que es Heider, un poco por ahí, de la que por ahí como que entra en un reto a los dioses al haber resucitado después de haberla asesinado 3 veces, ¿no? Entonces, como que esta cuestión de retar las figuras también sagradas de la guerra y del honor, que fue Odin y todos los Aesir, pues creo que implica también una gran representación de lo que implicaba pues también la comprensión de la descripción femenina, ¿no? Y todos sus ciclos y el poder que ella hacía en sí misma, como la posición ahorita me acordaba mucho con lo que decía Kat, de las llaves, ¿no? O sea, esta cuestión de la mujer como portadora de llaves y como custodia de puertas y portales, ¿no? Quien es capaz de ver la muerte al verse a sí misma sangrando y ser capaz también de verse dando vida, ¿no? O sea, ser como una puerta en sí misma para dejar pasar muerte o dejar entrar vida o viceversa, ¿no? Estas como dualidades que justo como se mencionaba antes, ¿no? O sea, no se simplificaban bueno y malo, sino que justamente se comprendían como parte del ciclo, ¿no? Que es como una parte muy interesante también de integrar, ¿no? De la comprensión precristiana del cosmos, de sus ciclos, de la vida, la muerte, la sangre y la relación que se tiene con esta, ¿no? Ya que muchas veces se les pinta, yo siento como muy brutales, muy salvajes, ¿no? Tanto aquí en Mesoamérica como en Latinoamérica, América en general, en toda cultura precristiana, ¿no? Y creo yo que esto es reflejo, obviamente, de una postura pues dominante en la que pues la sumisión y la enajenación de la naturaleza pues es uno de sus principales componentes, ¿no? Y pues principalmente muchas de las religiones paganas o religiones precristianas consistían en vincularse con los elementos naturales, ¿no? Que creo que es algo que las hizo crecer y desarrollarse tan estrechamente en sus ambientes, ¿no?
creo yo. Sí, fíjense que ahorita que estaban platicando esto, no sé, saltó a mi mente esta imagen que no sé si han visto en códices, no recuerdo en qué códice, ahorita no tengo fresca esa información, pero hay un códice y justo esta parte como de la sangre, el oro, y luego conectándolo con lo que decía de Chinamasta Ingrid, recordé que hay una en donde hay un hombre con cabeza de coyote, creo que sí es de coyote, y que se degolla. Él también se degolla. Y entonces deja emanar esta sangre, que creo que es el coyote de nuestra existencia. No recuerdo, ahí sáquenme de la duda. Y que creo que también pues se relacionaría con esta parte de Huehuecoyotl, que es un dios trickster, es embaucador, que tiene que ver con lo joven, pero también tiene que ver con esta parte de lo viejo, y es un componente sexual tremendo, ¿no? Entonces es interesante como ver estos aspectos y también el hecho de cortarse la cabeza, cómo implica esa despersonalización, que es lo que te lleva al trance. O sea, es un tema literal de salto, ¿sabes? Entonces, en ese momento, como lo haría un nahual, en ese momento en el que te quitas el yo, que es la cara, el yo, o sea, el yo interpretado desde el rostro, ¿no? Es cuando puedes saltar más allá de esta realidad, ¿no? Entonces, es súper interesante. Perdón, ya estoy divagando. Es parte de la práctica. Para los que nos están viendo en vivo, ya se llevaron una super masterclass en lunes para que arranquen súper bien la semana. Pero ahora sí, ya para irnos antes tenemos una pregunta y Alejandro nos dice, lo que comentaban antes de que las mujeres se unían para resolver los problemas y la impureza de la sangre. ¿Habrá alguna manera de romper con la jerarquía de género en el cristianismo que viene heredando todos estos mitos de estigmatizar a la mujer? La verdad, yo lo veo muy difícil. En cualquier paradigma de índole abrámico, dígase religiones judías, religiones islámicas, religiones cristianas, y todas sus derivaciones y cultos, lo veo sumamente difícil. Porque al final de cuentas son esquemas heteropatriarcales y su dogma es heteropatriarcal, aunque por ahí hay textos apócrifos rabínicos que hablaban que Yahvé tenía una esposa que era de igual materia e igual creación que él. O sea, estamos hablando de una divinidad dual, pero que a lo largo del tiempo fue eliminada para que únicamente quedara Yahvé y de esa forma poder perpetuar el discurso patriarcal del judaísmo. Sí, que de hecho se le dice que es la manifestación divina de Dios en los templos y que sería la Shekinah, pero que la Shekinah tendría su antecedente en la diosa Asherah. O sea, que realmente, o sea, los judíos lo interpretarían en esa parte de la presencia divina de Dios en los templos, la Shekinah, pero que en realidad tendría que estar conectado con algún culto y alguna deidad femenina. Eso lo menciona bastante Rafael Patai en su libro de Hebrew Goddesses. Los dioses hebreos. Las diosas. Las diosas. Ajá. Sí, y en cultos islámicos es todavía más complicado, porque el culto islámico es muy heterodoxo, sobre todo mientras más nos acerquemos a la Meca. Ahí sí no hay presencia femenina en lo absoluto, pero dentro de los cultos cristianos sí se le llegó a dar importancia a la mujer. De hecho, hay historiadores que incluso dicen que parte del Antiguo Testamento fue escrito por mujeres, lo que vendría siendo el Génesis y el Éxodo. Se tiene la teoría de que fue escrito por mujeres. Y en el Nuevo Testamento se le da más peso a la figura femenina mediante la figura de la Virgen María, que sigue siendo
una figura heteropatriarcal al final de cuentas, una mujer sumisa, una mujer pura, una mujer virginal, una mujer libre de pecado, por lo que no sufre el parto, pero tenemos una segunda presencia femenina muy fuerte, que es María Magdalena, de la que incluso hay textos apócrifos como el famoso Evangelio de María Magdalena. Y pues bueno, dentro del catolicismo tenemos el famoso mito de la papisa Juana, ¿no? Que es la que da el origen a la carta del tarot de la sacerdotisa, ¿no? Pero pues al final de cuentas es una leyenda urbana y que ronda en los pasillos del Vaticano, ¿no? De si existió o no existió la papisa Juana es algo que nunca sabremos, pero existe el mito. Pero de que se rompa con la jerarquía heteropatriarcal que tienen las religiones abrámicas, ain't gonna happen. Sí, la verdad, está muy difícil. No, para empezar tendrían que aceptar esa parte, ¿no? De, a ver, sacerdocio femenino. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Sí, o sea, tendrían primero que develar esa parte misteriosa, ¿no? Y pasiva de la mujer. O sea, con cuestionarse esa figura o el papel de la feminidad dentro de su religión y jerarquía, creo que hace tambalear muchas más estructuras, ¿no? O sea, que creo que van hasta dentro de la influencia religiosa y la política, ¿no? O sea, ciertas partes que ya como que mueven dentro de lo social o cultural, ¿no? Que siempre van muy ligadas a, pues, las religiones hegemónicas, ¿no? Las que más predominan dentro de pues, un globalismo o pues ya hablando hasta como de capitalismo, ¿no? Pero creo que justo como dice Ingrid, o sea, esa cuestionamiento de la heteronorma y el patriarcado dentro de una religión que se sustenta un poco de ello, ¿no? O sea, en vez de 3 figuras femeninas, tenemos 3 figuras masculinizadas, ¿no? O sea, tenemos como el gran dios o el gran demiurgo como una figura por sí misma masculina, ¿no? Triplificada o potencializada, elevada ahora sí que a la mejor perfección, pero al final al cabo estarías cuestionando o pidiendo que se rompan como estructuras difíciles, ¿no? Que constituyen o identifican a la misma religión, creo yo. Sí, 3 veces hombre para afirmar 3 veces la dominancia, ¿no? En todos los esquemas y en todos los ámbitos. Pero bueno, ya para los que se quedaron hasta esta hora y nos vieron hasta este momento, muchas gracias, banda. Y si les interesa justamente este tema de las estructuras heteropatriarcales dentro de las religiones, entonces no se pierdan nuestro siguiente episodio porque justo vamos a hablar de las domadoras de serpiente y las Venus paleolíticas, que son las primeras manifestaciones de la diosa, son los primeros cultos religiosos que hay y son los vestigios más antiguos que tenemos de que las primeras religiones eran matriarcales y la mera chingona ahí era la diosa. Entonces, ¿en qué momento las religiones se convirtieron en patriarcales? Bueno, esto lo vamos a discutir dentro de 15 días. Y pues con esto concluimos nuestro episodio de esta noche. Agradecemos nuevamente a todos los que nos acompañaron en este live. Qué bueno, arrancaron así su semana de la mejor forma posible. Espero hayan aprendido algo nuevo. Y a los que nos van a escuchar en diferido, igual muchas gracias por haber llegado a este momento. Sabemos que fue un episodio largo, pero un episodio muy bueno. Ayúdenos a esparcir, por favor, el conocimiento sobre el femenino nocturno. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Las Hermanas de la Noche, en Instagram, YouTube y Spotify con nuestro nombre de usuario que es @Hermanas de la Noche. Compartan nuestro contenido si les gusta, se los agradeceremos muchísimo. Su apoyo es lo que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerden que el boca a boca es como lo mejor que hay siempre. Y pues nos vemos, como les comento, en nuestro siguiente episodio dentro de 15 días a las 9 de la noche por estos canales. Y muchas gracias por todo. Descansen, inicien muy bien su semana y manténganse bien extraños.